Muy bien, gracias damos a Dios, hermanos, por este nuevo día que nos permite estar de pie, que nos permite leer, meditar en su palabra. Nos toca reflexionar en el verso o en los versos 14, 15 y 16 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y dice, les comparto, dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el apóstol Pablo, recordemos que él es el que está escribiendo esta epístola. Recordemos que él se encuentra para estos momentos encarcelado eh, allá en Roma por causa del Evangelio del Señor. Pero aún en esa situación, en esa condición en la cual se encuentra el apóstol Pablo, no lo ve como un impedimento, sino al contrario, lo ve como una grande bendición el poder escribir a estas cartas precisamente que salen desde ese lugar. Y dice el verso 14, porque Él, entendamos, Cristo, es, dice, nuestra paz. Notemos, no es la ley con sus ordenanzas, de la cual estará hablando un poco más adelante, la que nos da paz. No son los méritos humanos también la que nos dé paz, sino que es la persona misma, notemos, la persona misma de Cristo. Cristo mismo, Él mismo es nuestra paz. Esa paz que sin duda alguna toda persona anhela, desea tenerla, poseerla en su vida. Y el profeta Isaías escribe ya en el capítulo 9, en el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, dice, de paz. Cristo mismo, hermanos, o la persona de Cristo es la encarnación misma de la paz. En Él y solo en Él tenemos paz. Esa paz que está con nosotros, esa paz que nos ha dado, una paz diferente a la que da el mundo, una paz que aún en medio de la tribulación o de la aflicción, podemos sentir esa paz, ese consuelo, esa fortaleza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien nos provee de esa paz. Mediante su sacrificio, notemos, un sacrificio voluntario, Cristo hizo posible la reconciliación, oigan, entre Dios y el hombre y entre gentiles y judíos. Es mediante ese sacrificio de Cristo como el hombre hoy en día goza. Aquel que abre su corazón, goza de esa reconciliación, goza de esa paz que viene de Dios. Y por consiguiente también es reconciliado o obtiene paz el hombre con el hombre. En este caso, gentiles, dice Pablo, con judíos. Allá el apóstol Juan, capítulo 20, verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, entendamos, de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros.
Dice el verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Sin duda alguna, las manos perforadas, su costado también perforado, dice que les mostró. Y esto no es otra cosa más que la evidencia misma en el mismo cuerpo de Cristo de esa reconciliación, la evidencia misma de esa paz entre Dios y el hombre y entre gentiles y judíos, que fue posible única y exclusivamente por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario. Él es nuestra paz y esa paz la obtenemos por medio de ese sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor. Ese sacrificio en el cual su vida misma dio. Fue maltratado, fue escarnecido. Y cada uno de los padecimientos que Cristo enfrentó en ese momento fue para darte esa paz, esa reconciliación tuya para con tu Creador. Y es a través de ese sacrificio. Es a través de Él, a través de Cristo, dice Pablo, que hoy obtenemos nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, entendamos, gentiles y judíos. Dice que hizo uno. Oigan, los fundió en un solo pueblo, su pueblo, pueblo que se rinde a los pies de su Señor. Cristo lo hizo posible a través de ese sacrificio, dándonos esa paz, esa reconciliación. Y dice, de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno solo, un solo pueblo. Oigan, los fundió en una unidad orgánica, es decir, su iglesia. Iglesia que depende de Él, que vive por Él. Todo por ese sacrificio de Cristo. Único, voluntario, que hizo en esa cruz del Calvario. Derribando, dice, destruyendo, por medio de ese sacrificio, la pared, el muro, la división intermedia, dice, de separación. Esta pared, la cual habla el apóstol Pablo, o muro divisorio, es una referencia figurativa a la ley de Moisés. Lo podemos ver en el verso 15, que es su contexto. Esta pared o muro divisorio es considerada como una separación o enemistad entre judíos y gentiles. Esa pared. Ahora, físicamente recordemos que en el templo de Jerusalén había un muro, una pared divisoria que impedía el paso de los gentiles hacia adentro del templo. Y no nada más estaba esa pared o ese muro divisorio, sino que también contaba con una inscripción que decía que aquel forastero, que aquel gentil que atravesara esa pared debía de morir lapidado. De esa manera. Pero según nuestro contexto, a esa barrera o a esta barrera Pablo no se está refiriendo. Pablo se está refiriendo realmente a una barrera de hostilidad. Oigan, entre judíos y gentiles. Pablo se está refiriendo sin duda alguna a un muro de odio, de desprecio, que dividía a estos dos grupos, judíos y gentiles. Oigan, para los judíos, los gentiles eran considerados o le llamaban perros. Para los judíos, los gentiles eran inmundos. Eran de alguna manera contaminación o contaminaban los gentiles. Y ese es el muro del cual está hablando Pablo. Un muro de hostilidad, un muro de desprecio,
un muro de odio que estaba dividiendo, que dividía a los judíos de los gentiles. Y de esa manera entonces los judíos se expresaban de cada gentil, de aquella persona que no era o que no pertenecía al pueblo o a la sangre judía. Los despreciaban, los veían como cosas raras, los veían como poca cosa. Y eso hacía que creciera esta barrera. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 18, verso 28, dice la palabra de nuestro Dios, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos, entendamos, los judíos, no entraron, dicen, en el pretorio. ¿Para qué? Para no contaminarse. ¿Por qué? Porque en el pretorio había o estaban gentiles. Estaba habitado por gentiles, y para no juntarse con los gentiles, que ellos mismos los consideraban como una forma de contaminación, como inmundos los consideraban, dice que ellos no entraron a ese lugar. Ahora, los gentiles también, al sentirse rechazados, también rechazaban. Al sentirse odiados, ellos también odiaban. Al sentirse despreciados, ellos también despreciaban a los judíos de la misma manera. Los gentiles consideraban a los judíos como personas enemigas de la raza humana. Así los consideraban los gentiles. Los gentiles consideraban a los judíos como personas llenas de odio, llenas de desprecio hacia todo el mundo. Y esa era una de las consecuencias por la cual este muro se acrecentaba cada vez más. No un muro físico, sino un mundo de hostilidad, un muro, perdón, de hostilidad, de desprecio, de odio. Oigan, pero Cristo, el autor de la paz, derribó esta barrera. Creyentes gentiles, creyentes judíos, morando y adorando juntos al que vive por los siglos de los siglos. Y esto lo hizo posible Cristo por ese sacrificio único, voluntario, que Él hizo en esa cruz del Calvario. Fue a través entonces de ese sacrificio como Cristo reconcilia a Dios con el hombre y a judíos con gentiles. Dice el verso 15, aboliendo, deshaciendo, destruyendo, quitando. Notemos, en su carne, por su sacrificio en la cruz, por su sangre, entendamos. Él quitó, Él abolió, Él deshizo, Él destruyó. ¿Quién? Cristo mismo. Las enemistades, la hostilidad, la rivalidad que había entre estos dos grupos. Y es por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz como se destruyen estas enemistades, estas rivalidades que existían entre judíos y gentiles. Es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz como se derriba esa pared divisoria, ese muro cae. Es por medio de ese sacrificio en la cruz. Es por medio de la sangre de Cristo mismo. Allá en Colosenses capítulo 1, verso 20, dice la palabra de Dios, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? De él. ¿Quién es él? Cristo. Es el que reconcilia, dice, consigo o a través de él todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Es a través de ese sacrificio. Es a través
de la sangre de Cristo. Cómo Él reconcilia a Dios con el hombre y a judíos y gentiles. Ese muro dice que es abolido. Ese muro es destruido, es quitado. Dice, en su carne, en su sacrificio, por su sangre, dice la hostilidad, la rivalidad. Entonces Cristo, hermanos, es quien está reconciliando con Él o en medio de Él o por medio de Él, por medio del sacrificio y por medio de esa sangre, Cristo está reconciliando con Él todas las cosas. Gentiles con judíos, hombre con Dios. Pero es a través del sacrificio de Cristo en esa cruz. Pablo sigue diciendo en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta ley, notemos, era el muro divisorio que había de ser abolido. Para establecer la paz entre judíos y gentiles era necesario abolir, destruir, derribar ese muro, que es la misma ley, dice el apóstol Pablo. Con su sacrificio, Cristo abolió la ley, derribó, quitó la ley. No la ley moral, quiero aclarar, no la ley moral, sino la ley ceremonial. Pues la ley moral está presente, hermanos, hasta el día de hoy en la conciencia de todo hombre. La ley moral sigue presente. Cristo derribó entonces la ley ceremonial. Allá el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 2, verso 14 dice, porque cuando los gentiles, dice, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos, dice, que no tienen ley o que no conocen la ley, dice, hacen por naturaleza o de forma natural, dice, lo que es de la ley, estos, dice, que no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice el verso 15, mostrando la obra, dice, de la ley escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Pablo dice que esta ley del Señor está escrita ¿dónde? En sus corazones. En el mundo gentil, en todo hombre, en todo ser humano, la ley de Dios está escrita en sus corazones. La ley de Dios está escrita en su conciencia, la ley moral. Y esta ley no es la que abolió Cristo, esta ley es la que Él cumplió en su totalidad también. Pero esta ley no abolió. Esta ley sigue presente entonces en la mente, en el corazón del ser humano. Y dice que estos gentiles daban testimonio su conciencia y les acusaba. ¿Qué cosa? La ley que estaba escrita en su corazón, en su conciencia, les acusaba, les señalaba sus faltas, su inmoralidad. Pero también cuando la cumplían, dice que la ley misma les defendía, les daba la razón. Es por la gracia de Dios entonces, hermanos, y por medio de la obra del Espíritu Santo, que el creyente hoy en día, o que cada convertido, rige su vida, obedece con su vida esta ley moral. Cada creyente entonces, hoy en día, obedece la ley moral, rige su vida por la ley moral. Entendamos, nunca para salvación, porque no podemos cumplirla, sino en gratitud por la salvación que hemos recibido nosotros. Nosotros sometemos nuestra vida en obediencia a la ley de Dios. Nosotros sujetamos toda nuestra vida
en una obediencia. Nosotros nos guiamos, nos dirigimos, nos regimos por la misma ley del Señor, no para salvación, sino porque ya está la salvación en nosotros. Y como una muestra de gratitud, vivimos en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Pablo dice allá en Romanos 7, verso 22, dice, porque según el hombre interior, es decir, el corazón regenerado, donde mora el Espíritu Santo, dice, me deleito en la ley de Dios. Oigan, el verdadero creyente se deleita, se goza en la ley de su Señor. Aunque sabemos que no podemos cumplirla, nos deleitamos, nos gozamos en ella. Pues sabemos que aunque nosotros no podemos cumplirla, hay alguien quien sí la cumplió. Hay alguien que satisfizo cada una de las demandas de la ley, que se llama Cristo. Y por eso murió Cristo en esa cruz del Calvario, para justificarte, para perdonarte, para reconciliarte con Dios, para ponerte en paz para con Dios y para con tu prójimo. Entonces, por la gracia, por la misericordia de Dios, a través de su Espíritu Santo, como el creyente convertido verdaderamente obedece, se esfuerza por llevar vidas obedientes a la palabra de Dios. Rige su vida por esa ley, que es la misma palabra de nuestro Dios. Es la ley entonces ceremonial, la que con su sacrificio en esa cruz del Calvario, Cristo abolió, oigan, y abolió totalmente. Esta ley ceremonial tiene que ver con las sombras, oigan, y figuras que se practicaban en el Antiguo Testamento, que se cumplen o tienen su cumplimiento total en la persona de Cristo. Y tiene que ver con sacrificios, tiene que ver con fiestas, con alimentos, con ofrendas, con la circuncisión tiene que ver esta ley ceremonial. Allá en Colosenses, capítulo 2, verso 11, dice, en él, entendamos, en Cristo, también fuiste, dice, circuncidados, dice. ¿En quién? En Cristo. Cada creyente ha sido circuncidado, dice. Pero notemos, con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo mismo. Cada creyente ha sido circuncidado, no con la circuncisión visible, hecha a mano, como lo practicaban los judíos en la ley ceremonial, no, sino con una circuncisión que viene de Cristo mismo. Esa circuncisión tiene que ver con esa obra regeneradora, cuando Cristo mismo echa fuera de nosotros ese cuerpo pecaminoso, dice, ese cuerpo carnal. Dice el verso 14, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta que nos era contraria. Quitándola, dice, de en medio, dice, y clavándola, ¿en dónde? En la misma cruz de Cristo. Verso 16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo está haciendo alusión aquí en Colosenses a la ley ceremonial. La ley que Cristo mismo con su sacrificio canceló. Dice el verso 17, todo lo cual es sombra, dice, de lo que ha de venir.
pero el cuerpo es de Cristo. Esa era la ley ceremonial que Cristo abolió. Esa era la ley divisoria o el muro divisorio que existía o que estaba entre judíos y gentiles. Esa era la ley. La circuncisión. Oigan, ¿cómo podías decirle o cómo podía entender un gentil que la salvación se obtenía circuncidándose? ¿De qué manera? Pero Cristo derribó esa barrera, ese muro que dividía, que traía odio, desprecio, rechazo entre cada uno de esos dos grupos, gentiles y judíos. Dice Pablo, sigue diciendo Pablo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear, para fabricar, para fundar en sí mismo, entendamos en Cristo, de los dos, del pueblo judío y el pueblo gentil, dice, un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Tanto el judío como el gentil se funden en uno solo. Notemos, en Cristo. Y en esa unidad entre ellos y Cristo constituyen un nuevo hombre. Oigan, una nueva creación. Todo esto por el sacrificio. Todo esto por la sangre que Cristo derramó en esa cruz del Calvario. Fue posible que Cristo hiciera de los dos pueblos uno solo. Y en esa unidad crear un nuevo hombre. Un hombre nuevo hombre regenerado, transformado, que ahora glorifica y exalta el nombre de nuestro Dios. Dice, haciendo la paz. Allá, ahí mismo también en Efesios capítulo 4, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios, y vestidos, dice, del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que Cristo creó por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios, dice, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Jesús hizo ahora de esos dos pueblos, dice, un solo pueblo, el pueblo de Dios. Hizo un nuevo hombre, un hombre totalmente regenerado, un hombre totalmente justificado por la justicia de Cristo. Y ese nuevo hombre que Cristo hizo, que Cristo formó, que Cristo creó con ese sacrificio, dice que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo como creyentes, al igual que los efesios gentiles, somos ese nuevo hombre. Tú y yo, igual que los efesios, hemos sido creados según Dios, dice, para que andemos en qué? En justicia. Para que practiquemos no tu justicia, no mi justicia, sino la justicia de Dios mismo. Y para que andes en santidad, dice, de la verdad. Para eso el Señor te creó. Para eso Jesús te vivificó. Para eso Jesús te rescató, te regeneró, para que seas una persona que anda en justicia y en santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que Dios ha creado en ti, en mí y en cada creyente. Un hombre justo, porque vive la justicia de Dios. Un hombre santo, porque vive en la santidad de Dios mismo.
Pablo también en Colosenses capítulo 3, verso 10, dice, y revestido del nuevo, entendamos hombre, el cual conforme a la imagen, dice, del que lo creó, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Revestido, dice, revístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que lleva la misma imagen del que lo creó. Ahora cada creyente en Cristo es portador de la misma imagen de Dios. Aunque en un principio recuerden que éramos portadores de la imagen de Dios, esa imagen se perdió. Esa imagen se tornó borrosa por causa del pecado. Pero ahora Cristo, con ese sacrificio, con esa muerte, nuevamente nos restaura nuevamente a la misma imagen de Dios, una imagen en justicia, una imagen de santidad. Y dice Pablo, revístanse, pónganse esa vestimenta, vestimenta de justicia, vestimenta de santidad, porque son portadores, dice, de la imagen misma de quien nos creó. Y esa imagen dice que se va renovando, dice, hasta llegar al conocimiento pleno. Dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo, la salvación es para los judíos y para los gentiles por igual. Y es ese sacrificio, entonces, quien derrumba esa barrera, oigan, y da paz a ambos pueblos, gentiles y judíos. Hoy gozan de esa paz, de esa reconciliación de Dios con el hombre y del hombre con el hombre, gracias al sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Sacrificio que derribó, que quitó ese muro, esa barrera, esa división que existía. Una barrera de resentimiento, de odio, de rencor entre ambos pueblos. Pero sigue diciendo Pablo en el verso 16 ahora, y mediante o a través o por conducto, dice, de la cruz, reconciliar con Dios a ambos, dice. Oigan, judíos y gentiles. Jesús, a través del sacrificio en la cruz, dice, los está reconciliando. Ambos pueblos, entendamos, necesitan esa reconciliación con Dios. Gentiles y judíos por igual. Ambos pueblos, judíos y gentiles, necesitan de la gracia, necesitan del amor y de la misericordia de Dios. Ambos pueblos. Y es mediante la cruz, es mediante ese sacrificio, es mediante la sangre de Cristo, como reconcilia Cristo con Dios a ambos pueblos. Y los hace, dice, en un solo cuerpo, en un solo pueblo, en una sola iglesia. Dice, matando en ella, entendamos, en la cruz, las enemistades, las rivalidades que existían entre ambos pueblos, la hostilidad, la oposición que existía entre ambos pueblos. Cristo a través de la cruz las mató, dice, y los reconcilió y los hizo un solo cuerpo. Es a través de la cruz de Cristo. Como judíos y gentiles son reconciliados con Dios.
pero también es a través de la cruz de Cristo, como judíos y gentiles, entre ellos mismos son reconciliados. Es a través de esa cruz. Oigan, no hay otro medio. No es de otra forma, de otra manera. No es en otra persona, sino que es en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Como Cristo reconcilia al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Es a través de Cristo. Como hoy obtenemos la salvación, a través de ese sacrificio. Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, predicamos su pasión, predicamos su muerte. Y dice, para los judíos, ciertamente tropezadero, es algo ofensivo. Y para los gentiles, es locura. Dice el verso 24, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los que han sido elegidos desde la eternidad, tanto judíos como gentiles. Dice, así como judíos como griegos. Cristo dice, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque es a través de este sacrificio, como el creyente, hermanos, hoy goza de esa aceptación y de esa paz para con Dios, a través del sacrificio de Cristo. Es hasta que los pecadores son reconciliados con Dios, a través del sacrificio, cuando entre ellos también pueden reconciliarse. Oigan, pueden perdonarse. Un corazón que no ha sido reconciliado con Dios no puede realmente perdonar. No puede realmente reconciliarse con otro hombre. No puede, porque no ha sido reconciliado con Dios. Y ese sacrificio de Cristo hace las dos cosas. Reconcilia al hombre con Dios, con su creador, pero también lo reconcilia con su prójimo. Y un corazón reconciliado, entonces, hermanos, puede perdonar cualquier falta, cualquier agresión. Un corazón que ha sido reconciliado con Dios puede perdonar. Gracias damos a Dios, hermanos, por ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Porque es gracias a ese sacrificio como nosotros también hoy gozamos de esa salvación. Hoy tenemos vida eterna, vida en abundancia. Es a través de ese derramar de su sangre, como su sangre nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es a través del sacrificio como hemos sido reconciliados con Dios y hoy tenemos esa paz para con Dios. Y no nada más paz para con Dios, sino paz para con nosotros mismos y paz para con nuestro prójimo. Gracias demos, hermanos, a Dios por el sacrificio. Y como una forma de gratitud, no como pago porque no podemos pagarle, rindamos nuestra vida al Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor en servicio, en obediencia y en santidad. Porque somos, dice Pablo, portadores de la imagen del que nos crió. Vivamos de esa manera. Esforcémonos día a día, hermanos,
por reflejar verdaderamente al mundo que nos ve, que nos oye, de que somos portadores de la imagen de nuestro Dios. Y compartamos con el mundo, ¿por qué no? Prediquemos este hermoso mensaje de reconciliación, porque solamente en Cristo se encuentra esa reconciliación de Dios con el hombre. Solamente en Cristo obtenemos esa paz. Solamente en Cristo está esa reconciliación y el mundo entero se puede reconciliar con el Señor. Hagamos eso, hermanos. Vivamos vidas íntegras y compartamos este mensaje de salvación al mundo entero, para que también ellos, al igual que nosotros, sean reconciliados y gocen de esa paz, no de la paz del mundo, sino de la paz que viene de Jesús mismo. Dios les bendiga, hermanos. Amén.